No inventes, claro que todo lo que se me presentaba eran demonios y todo lo que escuchaba pues era demonios, ¿no? Porque yo, no sé, tú me dices, Sofi, me duele tal parte de que yo te decía, dame permiso de entrar como a tu campo y yo te digo por qué te duele y te sano. O sea, a ese punto yo llegué. Okay. O sea, esos eran poderes que te había dado el demonio. O sea, nosotros llevamos ya 2 años en meditación trascendental. Literalmente que te enseñan a hacer de que sueños lúcidos, viajes astrales, incluso puedes hacer un pacto de tu vida cambiando con el universo y te pide algo a cambio. Hicimos una carta al universo donde ponías como tu contrato con el universo, lo que ibas a cumplir, lo que te comprometías como tú siendo tu propio Dios, a que en esta vida terrenal lo tenías que cumplir. Tener este trabajo, ganar esta cantidad de dinero al mes, entonces como que era esa parte y al final la firmabas normal y luego ponías una gota de tu sangre. Lo estabas sellando con algo tan íntimo de ti que te comprometías a sí o sí lograrlo. Yo iba manejando en la carretera y en eso empiezo a sentir que me empiezan a ahorcar y se me empieza a ir la respiración, el aire, y iba al lado de mí una consagrada y volteé y me dice, Andrés, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Y yo, reza. Tenía un miedo terrible y yo sentía todo el tiempo a alguien atrás de mí y yo volteaba hacia un lado y veía una persona con una cabeza de animal colgada. Volteabas al otro lado y veía animales con cabeza de personas colgadas. Y todo el tiempo eran imágenes donde literalmente lo que quería el demonio era asustarme. Pero no tienes que tener miedo porque tienes a Dios. O sea, Dios es más grande. Yo esto les digo a todas las personas. He vivido muchas cosas y sinceramente ya hay cosas que digo, eso ya no me da miedo. Me da miedo pecar, me da miedo alejarme de Dios. Eso sí me da miedo. El día de hoy vamos a hablar del poder que tiene el demonio sobre este mundo y sobre nosotros. Bienvenidos a Fearless Podcast y yo les quiero comentar que realmente el demonio es una criatura. El demonio no tiene ningún tipo de poder más que el que nosotros voluntariamente le damos. Y él se aprovecha de cualquier terreno que le cedamos para él tomar ventaja de eso. Entonces aquí tenemos, para hacer la segunda parte de este podcast, a las hermanas Vera, a Sofi y a Bianca. Bienvenidas. Bienvenidas. Muchas gracias. Gracias. Ya Qué padre. Emocionadas de hacer esta segunda parte, ¿no? Sí, la verdad que sí. Es que no saben, creo que el primer video fue como una explosión. Que a gloria a Dios, la verdad fue una explosión de gloria a Dios que nos quedamos impactadas de tanto bello testimonio que el Señor ha obrado por este podcast. No saben cuántos mensajes nos han dicho. Así que gracias, las conocí por el episodio de Fearless, ¿no? De que Fearless me ayudó muchísimo. Y que estar aquí nuevamente aquí es como gloria a Dios, ¿no? Una segunda parte de el gran como, no sé, de las piezas que va moviendo Dios en la vida de todos para una sola finalidad. Que tengamos un encuentro con Él y que Él habite en nuestro corazón. Entonces, pues el día de hoy vamos a aclarar muchas dudas que surgieron a partir del primer episodio y pues muchas gracias Karim, muchas gracias Andrés por esta invitación, de verdad. Estamos muy felices. Sí, totalmente. Muchas gracias por ustedes hacer esto posible porque de una invitación que no sabíamos lo que iba a pasar, o sea, la primera vez que grabamos realmente fue, sí, o sea, creo que el Señor le puso nitro a este apostolado junto con ustedes. Y pues nada, vamos a platicar, profundizar y poder ayudar a las personas que creo que sí hubieron varias preguntas, como después Totalmente. qué pasó, pero cuál fue el proceso. Hoy las veo súper diferentes porque, a ver, ya no traemos la cabeza rapada y el cabello azul, que eso es un reflejo del exterior, pero evidentemente hubo un cambio en el interior, ¿no? Entonces creo que es bonito poder, pues al final, pues ponernos o desnudar más el alma para decir qué fue lo que pasó en esos 4 años y que al final solo sea pues una muestra más clara de la misericordia de Dios, ¿no? Creo que es el objetivo. Entonces, pues 100%. Vamos a darle. Bienvenidas. A la carnita del episodio. Ya sé. Sí. Muy bien. Pues bueno, podemos platicar un poco del primer episodio, de qué se vio como para los que no lo vieron o para poder recapitular, ¿no? Y conectar, ¿no? ¿Les parece? Súper, sí. Pues bueno, creo que el primer episodio como que fue muy, muy denso, ¿no? Se contaron cosas, pero como que tal vez eran como pinceladas y muchos se quedaron como con eso de que ¿y qué más pasó? ¿No? O sea, porque claro, en un video de 1 hora no puedes resumir lo que han pasado estos 4 años que ha sido el proceso de nuestra conversión, ¿no? Totalmente. Y en estos 4 años han pasado muchas cosas, pero sobre todo ha sido gracias a Dios y Él ha ido como que paso a paso dando hacia donde nos quiere, ¿no?
Claro. Y creo que eso no solo es lo que quiere hacer con Sofi, con Bianca, con Karim, con Andrés. No, esto lo quiere hacer contigo. O sea, Dios tiene un plan y lo pensó desde la eternidad para ti, ¿no? Entonces es como hermoso poder encontrar, o bueno, mínimo yo encontré mi sentido de vida a raíz de mi encuentro con Dios. Porque antes mi vida no tenía un sentido. O sea, sinceramente mi vida era un mundo de depresión, un mundo de ansiedad, en donde me cuestionaba de que, ¿y esto es la vida? Y hoy, de verdad, sea lunes, martes, miércoles, no importa qué día, o sea, sé que puedo darle honor y gloria a Dios. Y claro, muchos dirán de que no, pero pues tú, ¿no? Pero pues no crean que fue el primer día, o sea, esto es justo el caminar, ¿no? Entonces, en el episodio pasado, pues vimos muchas cosas. Sí, hablamos mucho de nuestra vida pasada. Suena raro, ¿no? Como vida pasada, pero yo así la veo, como Sí. realmente otro capítulo de vida en el que justo como dice Sofía, yo tampoco tenía un sentido de vida. Y es curioso cómo el mundo hoy o el demonio te pone todo en bandeja de plata, como llénalo con placeres efímeros y vas a estar bien. Y uno se vuelve adicto, yo me volví adicta a como sentir esos placeres instantáneos para tratar de saciar como esos huequitos que yo tenía en mi alma. Claro. Y aunque busqué por todos lados, realmente, o sea, es una locura. Nunca he sentido en ninguna terapia, en ningún curso, en ningún lo que sea de incluso esa cosa que fui el peyote que te estimulas y ves mil cosas. O sea, jamás realmente mi corazón ha estado tan pleno como es estar en el Santísimo o estar en una Santa Misa, vivirla y luego estar en, o sea, tener la Eucaristía, ¿no? Claro. Y esto creo que mueve mucho, ¿no? El decir de que creo que me van a como entender la parte de que una vez que uno tiene su encuentro con Cristo, quieres como gritarle a todo el mundo de que de verdad puedes vivir bien, de verdad puedes vivir de que pleno, puedes vivir todo. Pero creo que, o estoy segura más bien, que ese encuentro es sumamente personal, ¿no? Si uno Sí. realmente le abre el corazón al Señor y dice, sí, transfórmame, purifícame, rómpeme en mil pedazos para hacerme nueva. Y creo que ahorita es esta parte que estamos viviendo, hermana, como Sí. que nos vemos nuevas, pero ¿qué pasó en ese lapso? Sí, o sea, en el episodio pasado justo hablamos como de peligros de varias terapias, o sea, tocamos como nueva que era. de la nueva era, Sí. pequeñas cosas que nosotros hicimos y creo que mucho como que pensaron así como, ¿cómo que hicieron un pacto de sangre, no? Y creo que sería Así bueno, se llamó la atención mucho. creo que sería bueno explicar cómo fue ese pacto de sangre, porque muchos Totalmente. como que se quedaron de que, no, pues ¿a qué se metieron? Y es como, a ver, de verdad te lo puedo decir, ni cuenta te das y ya estás tan adentro que si te lo dicen, no lo piensas como algo malo, ¿no? Entonces, Claro. igual podemos llegar como que a ese momento de que cómo Sí. fue, para también aclarar varias dudas que han hecho, porque dicen de que no es cierto, eso no es meditación, y es como, a ver, que tú pongas un video en YouTube creyendo que eso es meditación, no es el único tipo de meditación que existe. Nosotros estábamos en una meditación trascendental, en donde pertenecíamos a una hermandad blanca que lleva años. Esa nunca en la donde, habíamos dicho, nunca lo la habíamos hermandad dicho. blanca. En una hermandad blanca que lleva Generaciones. años, generaciones. Nosotros éramos de esta maestra, la generación, la mía era como la generación número 12. O sea, ya había Wow. más de 100, 200 personas. Y era literalmente donde hacías un cierre vestido de blanco, adorando al sol. O sea, creo que todo eso como que nunca lo explicaron, por eso decían de que, pues como a qué se metieron, ¿no? Entonces, como que explicar un poquito qué onda, ¿no? Totalmente. Sí, sería súper interesante que nos compartieran un poco de su camino. Ya nos hablaron un poco de las terapias, del por qué la nueva era no es lo correcto, por qué no te lleva a la plenitud, por qué no te lleva a la entrega, por qué no te lleva a ese amor que tanto promueve, a esa paz que sabemos que solamente Dios la puede dar. Y también darnos cuenta porque pues no es un juego de niños. O sea, pensamos que, ay, no pasa nada. Híjole, sí pasa. Y lo dijeron en el episodio pasado, las consecuencias son duras y hay un precio que se paga. Porque como decía al principio del episodio, ese terreno que voluntaria o consciente o inconscientemente le cedieron a Dios en sus corazones, recuperarlo, pues el demonio no se va a dejar tan fácil. no. Claro que no. Y va a claro que patalear y va a gritar y va a tratar de que no le quiten eso que él cree que es suyo. Sí. Entonces, si nos pueden contar un poquito cómo fue ese caminar por esas terapias, cómo llegaron a esos puntos y sobre todo qué es lo que en su vida realmente les afectó cuando se dieron cuenta, híjole, esto no es la verdad, no queremos de esto. Ahora, ¿cómo le hacemos, no? Sí, bueno, primero llegando como cómo fue ese caminar.
o sea, nosotros llevamos ya 2 años en meditación trascendental. Y explicando un poquito qué es meditación trascendental, pues es literalmente que te enseñan a hacer de que sueños lúcidos, viajes astrales, incluso puedes hacer un pacto de tu vida cambiando con el universo y te pide algo a cambio. Y todo esto lo ves en meditaciones, donde tienes como, sales como de tu cuerpo, o sea, todas estas cosas te las van enseñando. Wow. Y eso es lo que nosotros hacíamos, o sea, por eso no crean que era como una meditación de, me siento tranquila y conecté conmigo. No, era meditación trascendental, o sea, donde te ibas más allá, incluso llegamos a niveles y claustros superiores donde era como contactos con elfos, hadas, o sea, todo eso lo veíamos nosotros en las meditaciones. Que al final eran demonios, ¿no? Es justo lo que iba a decir, que al final, o sea, hoy digo, no inventes, claro que todo lo que se me presentaba eran demonios y todo lo que escuchaba, pues era demonios, ¿no? Porque yo creo que lo he dicho, no sé si en Fearless lo dije, pero si no lo digo ahora, yo sí era una persona que te decía de que, oye, Karim, no sé, tú me dices, Sofi, me duele tal parte, de que yo te decía, dame permiso de entrar como a tu campo y yo te digo por qué te duele y te sano. O sea, a ese punto yo llegué. Okay. O sea, y esos eran poderes que te había dado el demonio, literal. No eras tú, era el demonio. Claro, o sea, pues es que... ¿Y la gente sí sanaba? Sí, o sea, mejoraba. Y yo te podía decir de que, Andrés, lo que traes aquí en el cuello es porque tal persona te hizo esto y te dijo esto y tú me decías de que, oye, yo no te lo dije, ¿cómo sabes? Y yo, no, pues lo estoy viendo, o sea, lo estoy viendo, ¿sabes? O sea, yo llegué a esos grados de así, o sea, de poder identificar los dolores que tenían las personas, quitar según esos demonios que tenían, o sea, todas esas cosas, ¿no? Entonces, por eso no fue como que como por encimita. Por una encimita, o sea, realmente fueron años de profundizar en todo ese caminar, llegando a los claustros más elevados, según esto en la meditación, hasta el final hacer ese pacto con sangre, ¿no? Ok. Que hay que explicar por qué fue el pacto con sangre, que básicamente era... Porque es que sí suena muy sádico. Muy tétrico. Ahí les va. Sí, pero al sí, final, sí. ¿qué es lo más íntimo sí que tenemos? Haber cosas muy sádicas, ¿no? Claro, pero a ver, no nos cortamos con un cuchillo y pusimos un vaso lleno de sangre. No, a ver, hicimos una carta, que era una carta que tenías que hacer al universo, donde ponías o sea, como tu contrato con el universo, lo que ibas a cumplir, lo que te comprometías como tú siendo tu propio Dios, a que en esta vida terrenal lo tenías que cumplir. Entonces ponías tus 4, pues como metas. Yo me acuerdo súper claro y eso es algo súper loco, ¿no? Todos eran como metas del tener, ¿no? Mundanas, de que tener este trabajo, ganar esta cantidad de dinero al mes. Yo quería certificarme en yoga, de que como cosas terrenales. O sea, que logros humanos. Terrenales humanos que te da al final cierto estatus, ¿no? Claro. Entonces, como que era esa parte y al final la firmabas normal y luego ponías una gota de tu sangre, porque, o sea, como la sangre es muy íntima, ¿están de acuerdo? O sea, pues viene tuyo. Entonces, era como que lo estabas sellando con algo tan íntimo de ti que te comprometías a sí o sí lograrlo. Sí, no es más una firma. ¡Pum! No, ajá. La tu firma no era ADN. Suficiente, literal. Pero eso fue lo que hicimos, o sea, con la sangre. Y ahora contexto, o sea, ¿cómo llegamos a ese punto? Obviamente ya íbamos medidos, había velas en el centro, que según esto representaban los maestros ascendidos. Yo pertenecía al grupo azul, que era el grupo Moria y todo. Y entonces ya como la que llevaba el grupo dice de que, bueno, llegamos a la última parte, al último claustro, ya sus guías ya los llegaron hasta este punto. Y ahora pues es momento de hacer como una renuncia y de que ustedes, si quieren, porque te lo dice muy sutil, de que si ustedes quieren, la verdad es lo mejor, se den cuenta que ustedes son pues su propio Dios y pueden lograr lo que ustedes quieran, ¿no? ¿Qué cosa? O sea, paréntesis. Okay. A ver, meses después yo me encontraba en un hospital paralizada sin poder mover un dedo y yo me creía mi propio Dios. Exacto. O sea, se dan cuenta de lo ilógico que es, pero en ese momento, pues tú dices, claro. Dices, wow, soy súper qué trato tan grande, ¿no? Es que somos súper limitados. Sí. Totalmente, o sea, y pensar que somos despertar omnipotentes. Y todo lo que te dice la nueva era es de que eres un ser ilimitado, ¿sabes? De que tienes una potencia extrema conectándote con... Y siempre te venden, o siempre nos vendían a nosotros estos, aparte de que tú como superhumano, ¿sabes? Cuando somos polvo, o sea... Sí. Y entonces ya te va diciendo, ¿no? De que, miren, bueno, entonces ya llegamos al último claustro y el último paso es renunciar a cualquier tipo de Dios que exista y entonces ustedes aceptarse como su único y propio Dios que pueden ustedes hacer como con el universo para que conspire a su favor y obtengan lo que quieran, ¿no? Claro que te lo venden bien bonito y dice, pero no o sea, esto es para quien quiera, van a llevárselo a su casa, mediten esto. Y yo me acuerdo que en ese momento yo estaba en una lucha, sinceramente yo estaba en una lucha porque me acordaba de Jesucristo que me lo habían enseñado, pero yo decía, no,
iglesia opresora, machista, controladora, ¿no? Entonces yo estaba como que, pero me lo enseñaron, pero no, pero entonces yo empecé como que en esa lucha súper interna y al final dije, pero a ver, si ese Dios solo castiga, ¿para qué lo quiero? Me da igual, prefiero ser yo mi propio Dios y pues un Dios a mi medida que yo hago lo que yo quiera, ¿no? Y entonces recuerdo que sí, llego a la casa, hago como mi contrato y me pincho primero un dedo y no me sale sangre, súper raro, ¿no? Y me pincho el otro dedo, justo este dedo. Pues que ¿con creo qué que te lo pinchaste? era literalmente de esos de que como unas agujitas así. ¿Y no te salió sangre? No me salió sangre. Y Esto entonces, es muy raro, eso ¿eh? es súper raro. Eso es pero como espera. Dios tratándote de proteger. Desde alto, ¿no? Sí. Y entonces me pincho este dedo que justo es el en el que me puse un anillo ya de promesa de que Dios, o sea, solo te pertenezco a ti. Y real mi carta quedó de que como que llena de sangre, no se salió. Sí podías llenar un salió vaso, de yo que creo. potente la Claro que sangre. sí. De hecho, recuerdo que mi librito mágico, que era el libro blanco, de que también se manchó de sangre, ¿no? Y yo decía, bueno, es mi contrato, ¿no? Que estuvo sellado. Pero curiosamente, después mi novio me dice que, o sea, no sé si te das cuenta que ese es el dedo que justo tiene a Adán así y le falta solo hacer esto para tocar a Dios. Dijo, No fue justo el manches, dedo sí con el es que tú cierto. hiciste el pacto. Y yo cuando me dijo eso, yo dije, no inventes. 100%, o sea, mi dedo era como, no, yo mi propio Dios, yo esto, y solo me faltaba hacer un tin y tocar a Dios, ¿no? Qué y dije, fuerte. qué fuerte. Entonces desde ahí comprendí que nada es como por nomás, sino que Claro. realmente el demonio te va llevando hasta donde él quiere, pero te va llevando, o sea, con mucha paciencia, porque no lo hace de Claro. una, porque si se presenta de una, obviamente corres y dices, va, y salgo de aquí. Entonces te lo va haciendo sutilmente, te va a hacer que funcionen tus manifestaciones, tus decretos, tu relajamiento según esto en mindfulness, en yoga, o sea, todas esas cosas te las va a dar porque quiere tenerte ahí. Pero al final, justo como lo dijimos, y creo que hoy vamos a hablar un poquito de esas consecuencias, qué fue lo que pasó, pues son fuertes. Oye, y una pregunta. ¿Cómo puede el demonio hacer que sí sucedan estas cosas? A ver, pues es que básicamente él sí tiene como un, por así decirlo, poder de poder engañarte y no te sana, porque hace cuenta, tú puedes ir por un dolor, X dolor, regresas de la terapia, ya no te duele ese lado, pero en una semana te va a doler otro lado. O sea, hace como un engaño en ti. O sea, realmente es algo que el demonio puede hacer. Como El demonio no puede anestesia en crear ese nada. lugar. Ajá, el Y demonio luego no puede te- crear nada, pero sí puede como anestesiar, otorgártelo porque luego te va a cobrar una factura. O sea, te lo da como, sí, te doy lo que me pides, pero al final te la voy a cobrar o a ti o generaciones abajo, pero sí o sí, ese ticket yo lo voy a cobrar. Y con intereses. Y con intereses. Sí, muy caros. Muy caros. Y eso puede ser por algún maleficio, algún amarre, Consagración. alguna consagración. O sea, porque hoy vemos personas que sí tienen posesiones y no es que él hizo algo, sino fue que tal vez su papá lo consagró o su abuelo lo consagró y él tiene la posesión. Claro. Y es así, o sea, es que el demonio no le importa a quién le va a caer, pero le va a caer a alguien y se la va a cobrar con un ticket muy grande. Totalmente, porque los padres tienen esa gracia de estado y esa autoridad sobre sus hijos. O sea, la sangre sí tiene poder. Sí. La sangre es no nada más científicamente, químicamente el ADN que tienes, sino es tu historia, es tu herencia. Y está comprobado. O sea, cada vez que hay una relación sexual, Sí. el hombre, hay células que se quedan en la mujer Exacto. del hombre. Sí, sí. Y también cuando una mujer está embarazada, hay células de su bebé que se quedan para siempre en su cuerpo. O sea, la familia de sangre sí tiene una conexión, más que nada más una relación, Claro. nada más de parentesco. Sí, y sí es bien fuerte, porque en el momento en que una madre le quita la protección a su hijo, por ejemplo, con un rechazo como un aborto, o como querer abortar a su bebé, le quita esa protección y de ese amor que le tiene que tener a su hijo, y ahí es donde como abre esa puerta, Sí. donde el demonio aprovecha y se mete. Exacto, ¿no? queda descubierto y Queda él descubierto. dice de que, uff, un caminito y pum, ¿no? O sea, de que justo, y es súper astuto, o sea, hasta es increíble decirlo, pero o sea, realmente el enemigo nos tiene súper estudiados a cada uno de nosotros y sabe exactamente dónde flaqueas y dónde te va a atacar más. O sea, y a cada uno le ataca de una manera diferente. Entonces, pues, o sea, tenemos que protegernos, literal. Pero platícanos un poquito, y me parece que ya te estoy cuestionando a ti, pero platícanos de las 4
de las 4 formas en las que puedes tener consecuencias espirituales. Bueno, o sea, obviamente se clasifican en... Nos vamos a ir primero en vejación. ¿Qué es la vejación? Ajá, que es ataques ya demoníacos, por así decirlo, de manera exterior, o sea, no está dentro, está externa y puede ser, por ejemplo, muy sutil, que te jalen los pies en la noche, eso puede ser algo, cosa que ya nos han llegado muchos mensajes a partir del primer video de que, oigan, es que yo estoy teniendo ese tipo de ataques, entonces creo que sería muy bueno traerlo a la mesa, porque ya hay personas que lo están viviendo. Claro. Sí. Entonces, o que se cierren las puertas también, ahí ya sería un poquito más infestación. Pero son cosas que suelen molestar y quitarte la paz. Porque primero, el demonio lo que quiere es asustarte. Sí. Cuando uno se acerca a Dios y empieza a orar, agárrate, porque los ataques se vienen fuertes y ya no lo dijeron. Oigan, me acabo de confesar, estoy rezando el rosario, estoy yendo a misa y qué onda, me están atacando muy fuerte. La intimidación con todo. Sí, Justo. porque el demonio lo que quiere es decirte, si tú entras o sea, inconscientemente tú no dices, es porque entré con Dios y estoy rezando el rosario. No, solo dice como, oye, mi vida estaba mejor cuando no hacía esto, entonces lo dejo. Obvio. Y hay personas que lo dejan porque dicen, estaba más en paz cuando no estaba en la iglesia que cuando estoy ahora en la iglesia. Y creo que esa de verdad es la primera advertencia que tenemos que comentar súper clara a todos los oyentes. Es como si tú estás sintiendo como algo en tu corazón de volver a casa, o sea, la casa del Padre, y empezar con el sacramento de la reconciliación, renuncias, es justo lo que dices, hermana, de que no pienses que todo va a ser color de rosa, y creo que esa es la mentira que a veces se cuenta por ahí, ¿no? De que, que no iba a sentir bonito, el sentimentalismo, y es como, a veces el regreso es lo más doloroso. Y para nosotros fue súper doloroso. Los primeros 8 meses fueron horribles, que creo que podemos como poquito decir creo yo que eso funciona para las personas que escuchan de decir, ok, o sea, si ahorita la estoy pasando mal, es parte del enemigo quererme volver a jalar y que no asuste de más al decir mejor regreso a mi vida antigua, ¿no? Porque de ahí ya volvió a ganar el enemigo. Sí, esto creo que sí es muy importante. Yo siempre se los digo a las personas que me dicen de que, oye, Sofi, es que no entiendo, me están pasando muchas cosas sobrenaturales, ¿por qué? Le digo, vas por buen camino. Es porque literalmente ya te confesaste y le quitaste de las garras del demonio muchos tickets que él podía usar a tu favor. Y hoy lo que quiere hacer es infundirte miedo y esa confusión para que tú te alejes de la oración. Pero la oración es lo que literalmente combate al demonio. O sea, la oración es lo más importante. La Eucaristía y la confesión son como primero, la confesión es el exorcismo más grande que uno puede hacer, ¿no? Totalmente. Posteriormente, hacer esas renuncias también, porque es muy importante. Nos decían, ¿y ahora qué hago? ¿Qué? Hice todas esas prácticas de nueva era, ¿y qué hago? Pues es muy complicado ahorita como que dirigir a todos de que ve con tal sacerdote, porque sabemos que llegaron personas de España, Argentina, Perú, Colombia, y dices tú, pues no conozco sacerdotes de allá. Si hay dentro y tú conoces como de la diócesis un sacerdote que tenga permiso, porque si no tiene permiso el demonio no se puede someter, esto hay que dejarlo súper en claro, que tenga permiso eclesiástico de poder hacer o ya sea oración de liberación o exorcismo, va, porque no puedes meterte con cualquiera. O sea, el demonio también lo primero que va a hacer, y no lo hizo a nosotros, con los primeros ataques que tuvimos espiritualmente, se nos acercaban y nos decían, con tal santero se te puede quitar, te lo saca de una. Con tal brujo y se te va a acabar. No, error. Ese es el error número 1 que podrías hacer. Tener estos ataques, te metes más. Tener estos ataques y querer decir voy por una limpia. Error. Es literalmente del lado eclesiástico, ¿no? Sí, del lado de la iglesia. Del lado de la iglesia, punto número 1. Porque el Papa, siendo obispo de Roma, designa a los obispos. Exacto. Y los obispos, que son los líderes de la iglesia, ellos, por el solo hecho de ser obispos, o sea, por oficio, ellos son exorcistas. Ellos son los exorcistas de cada diócesis. Sí. Muchas veces el obispo, por sus ocupaciones y por cosas que tiene que hacer, tiene otros delegados, digamos, que les da la potestad. Dentro de esa diócesis, dice al padre tal que estudió tal cosa, al otro padre que tiene la experiencia de tal, al otro padre que ya ha apoyado en los exorcismos, y entonces se les da esa potestad y ellos son los exorcistas de la diócesis en sí, ¿no? Entonces es bien importante porque ningún otro sacerdote debe de hacer el rito del exorcismo. Exacto. Solamente ellos. Sí lo pueden hacer porque son sacerdotes, pero no lo deben hacer porque todo se debe de hacer bajo la santa obediencia. Justo. ¿No? Y lo que decías de la confesión creo que es bien importante puntualizarlo porque
El exorcismo busca expulsar al demonio del cuerpo. ¿Sí? Pero el cuerpo se acaba. Sí. Y en cambio la confesión expulsa el mal, expulsa el demonio del alma. Claro. Entonces, por eso la confesión es 1,000,000 o 1,000,000,000,000 o un lo que sea, mucho más poderosa que el exorcismo, porque libera el alma. Y un demonio no le gusta estar donde está un alma limpia. Tocaste un punto buenísimo. Y les hago esta pregunta. ¿Ustedes qué creen que es peor? ¿Una persona posesa o una persona en pecado mortal? En pecado mortal. En pecado En mortal. pecado mortal. Porque el poseso, el demonio está en el cuerpo, pero no puede agarrar el alma. El alma le pertenece solamente a Dios. En cambio, en el pecado mortal ya fue por la libertad de uno de hacer actos que te alejan de Dios y ahí ya es por voluntad. Es ¿no? el poder del Es que decía al exacto. principio. Es el terreno que le cedemos Totalmente. al demonio, ¿no? Entonces, una persona posesa puede estar en estado de gracia, totalmente en estado de gracia. El Espíritu Santo puede actuar en una persona posesa. Puede ser santa. Puede ser santa. Claro. Como Bueno, lo hubo tenemos, santos. Santa Gema Galgani. Ah, mi sí, santa favorita, de hecho. impresionante. Me iba a santaza. traer su reliquia, pero bueno. Nos acompaña en espíritu. Exacto. Entonces, a ver, ahí está la respuesta, ¿no? Entonces, justo la confesión, paso número 1, si ya estás teniendo estos ataques de manera espiritual, Que te quedaste, perdón por interrumpirte, pero porque debe de haber el orden de las 4, te quedaste Ajá. en vejación. Sí. Envejación. envejación. Envejación, que son los ataques externos. Que puede ser como también de que moretones Sí, o que te golpes, golpea. rasguños, ajá, rasguños, sí, moretones, te jalan, ajá, que ya nos Te pasó. apachurra. Sí. Exacto. A mí una vez me pasó, no ¿Sí? manches, me pasó. Y venía de regreso de un fin de semana de retiro. Íbamos, de hecho, de Guayamón. Íbamos en el coche rezando el rosario. Yo iba manejando en la carretera y en eso empiezo a sentir que me empiezan a ahorcar Sí. y se me empieza a ir. Y yo yo nada más, literal, empiezo a perder la respiración, el aire. Y iba al lado de mí una consagrada y volteé y me dice, Andrés, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Y yo... Y Sí. reza, ¿sabes? Así que, y en eso, Dios te salve María, no sé qué, y ya. Sí. O sea, ¿sabes? Pero dije, ¿qué es esto? Me paré inmediatamente y yo, necesito llama respirar, vejación, ¿no? necesito salir del coche, ¿qué está pasando? ¿No? O sea, está cañón, ¿no? O sea, y bueno, luego vamos a hablar del por qué se permiten este tipo de cosas, Claro. pero bueno, esa es una vejación, Ok. ¿no? Ajá, vejación y luego nos iríamos a infestación, que es en lugares en donde, por ejemplo, se han practicado ritos o se han hecho amarres o uno mismo pues puede que esté leyendo cosas que no y se van abriendo esas puertas y entonces ya son ruidos como se te cierran las puertas, se escuchan pasos, se escuchan rasguños, se ven sombras, o sea, esa parte es como la infestación, ¿no? Sí, que la infestación es para cosas y lugares, ¿no? Exacto, totalmente. Sí, de que se mueven objetos o ya en el lugar, en las paredes o así. Sí, luego se siente como una vibra, ¿no? Sí, ¿No, siente no pesado. les ha pasado? Sí, se siente sí. pesado. Llegas de Hay repente lugares que se sienten pesados. A un bar llegas y dices, no, Sí, como se que, siente. o a una casa de estas viejas que, A mí, que da como, a mí me siento como que se me escalofríos en el cuero La cabeza. cabelludo. Es como, Ok. Ajá. Sí, Qué es que terrible. uno lo puede sentir de distintas formas, Sí. ¿no? Pero, a ver, esos lugares no significan que nunca más se vayan a poder habitar. Si, También se exorciza, ¿no? Exacto, justo. Puede ir un sacerdote exorcista porque puede ser que en ese lugar hicieron muchos ritos y haya muchas, pues no sé, almas o a muchos demonios también. Y entonces lo que hacen puede ser, pues hace el rito como exorciza, por decir, todas las áreas. Puede esparcir también sal exorcizada, agua, también incluso puede ser con incienso que se sube, pues obviamente hasta el techo y es como que va cayendo toda la contaminación. claro. Y en dado caso también puede darse el permiso de que celebren la Santa Misa ahí Wow. y eso ayuda a que Wow. sea más rápido el proceso como que de la contaminación espiritual. Porque a ver, creo que aquí tenemos que hacer un paréntesis y todos sabemos que existe un mundo espiritual. Ah, Sí. totalmente. Realmente en este momento les Sí. puedo decir que hay ángeles y demonios peleándose. En este no momento los de vemos, grabación. pero lo hay. Sí, claro. De verdad lo hay. O sea, si les digo la batalla que hemos tenido para llegar el día de hoy aquí, Ah, sí, claro. es totalmente que dices tú, es porque va a haber fruto, ¿no? Sí. Y es porque creo que estos temas son muy importantes tocarlos, no con el afán de infundir miedo, no, sino porque ya nos ha tocado muchas personas que nos dicen, oigan, me está pasando esto y creo que esta información es súper importante que Sí. se conozca. Claro. Sí. Sí. Es información que sana el corazón y da esperanza, totalmente. Sí.
100%. De hecho, les vamos a poner en la descripción, les vamos a poner el link de un libro que se llama Las oraciones más poderosas del mundo, que hay muchas oraciones de liberación para que las puedan hacer en casa, con su familia, con un pequeño cirio, y que puedan rezar para proteger sus hogares, para descontaminar objetos, para pedir liberación de distintas cosas, para renunciar a otras cosas, etcétera. Entonces, no se lo pierdan, ahí guarden el video y vamos a tener el link ahí para que lo puedan acceder y tengan una herramienta más, que pues bueno, siempre es bueno tener herramientas para luchar contra el mal. Exactamente. Y después de la infestación, ¿qué sigue? Ok, luego podríamos irnos a la obsesión, que este es un poco... Se puede llegar a confundir. O sea, de todos estos puntos que estoy diciendo, no vamos a negar que la psicología no existe. Es un hecho, ¿no? Porque claro, muchos luego dicen 100% demoníaco o 100% psicológico. Debe de haber un discernimiento. Sí, se debe de hacer un discernimiento y eso se encarga un sacerdote exorcista de Y hacer un un psicólogo. discernimiento y un psicólogo. Claro. Puede ser que justo el sacerdote tenga su equipo y allá está el psiquiatra, psicólogo, o sea, así literalmente médicos de todo, de todas las partes, para que puedan ellos llegar a un diagnóstico Claro, según los casos que ya han estudiado y las manifestaciones que la persona tiene, ¿no? Entonces, esto es súper importante, que no sea uno que se haga su propio diagnóstico. Sí es importante acudir a un sacerdote que lo oriente y que le haga un discernimiento, ¿no? Y creo que a veces es muy evidente si puede ser algo espiritual, porque, a ver, desde las primeras preguntas que te pueden hacer, ¿haces algo de la nueva era? Y ya muchos de que sí, esto. Entonces ahí puede ser ya como un de que, ok. Entonces sí puede ser un poco que venga de manera espiritual. Si ya la persona dice, no, pues yo no, nada. También se puede justo que por familiares, pues esté ese problemita. Ese vínculo. ¿no? Claro. O sea, de que Digo, mi ahorita- abuela, tatarabuela y así. ahorita que terminemos de estas, podemos hablar de las puertas, Va, ¿no? buenísimo. Entonces, bueno, obsesión, que son pensamientos, pues sí, tal cual, como lo dice la Obsesivos. palabra, obsesivos. O sea, de que, no sé, te obsesiones por una persona de una manera impulsiva. O sea, que no sepas por qué, pero te obsesionas por una persona. O que tengas obsesión por X cosa, pero no lo entiendes el por qué. Incluso puede ser por muchos vicios. No entiendes el por qué, pero tienes una obsesión por eso, ¿no? Ok. Entonces esa es la parte de la obsesión. Y el último, podríamos decirlo, Perdón. que es... La obsesión es como una tentación, Ajá. pero que no se va. No se va. O sea, que es constante, que no te deja dormir, que no te deja pensar, que no te deja funcionar como ser humano, Sí, ¿no? exacto, no O sea, te que es algo que se taladra en tu cerebro. Sí. O sea, porque la forma usual, la forma común en la que actúa el demonio en todos los seres humanos es la tentación, ¿no? Que te Pero dice... como que está y se va y está, o sea, como que está, ¿no? Exactamente. Sí. Y esa tentación, al final del día, y todos los actos del demonio lo que buscan es hacernos pecar, Claro. alejarnos del amor de Dios, alejarnos de la esperanza, alejarnos de la paz verdadera, alejarnos del camino que Dios tiene para nosotros. Entonces, esa obsesión, Pensamientos. esos pensamientos que se nos vienen cuando es una tentación es algo normal, pero cuando es obsesión, creo que la característica principal es que no se pueden ir y que tratas y que haces todo y que rezas y que vas y que te duermes y que hasta te despiertas pensando porque no te deja el cerebro de Sí. de y está molestar, cañón. ¿no? Yo sí conozco personas que tienen obsesiones y es muy fuerte. O sea, realmente verlos, dices tú, es demasiado fuerte porque por más que tú le dices, no, mira, no es esto, tranquilo, confía en Dios, es como un pensamiento que, como justo dices, taladra y no lo puedes sacar. O sea, realmente se tiene un grado muy, muy, muy intenso hacia esa obsesión. Muy, muy marcado, muy marcado. Y el último, Y el último ya sería una posesión, en donde realmente ya el demonio ha tomado posesión del cuerpo y puede haber distintos tipos de posesión. Posesión consciente o inconsciente. La inconsciente es, por ejemplo, que la persona entra en trance y pues es como literalmente como si fuera un títere. O sea, el demonio toma una fuerza sobrenatural. En muchos exorcismos que yo he participado, o sea, son personas las que intentan sostener a la persona y no pueden porque es una fuerza sobrenatural. Y aquí quisiera hacer un paréntesis antes de tocar el siguiente punto de la posesión. Hay que recordar que dentro o en esa posesión hay una persona. Porque muchas veces olvidamos. Hay muchos sacerdotes o muchas formas. En donde yo conozco en el monasterio, que yo he ido varias veces, no amarran a los posesos. El sacerdote tiene una autoridad de decir de que te quedas, te callas y el demonio se somete. Tal cual.
O sea, yo he visto muchos exorcismos como el sacerdote da una orden al demonio y el demonio se somete, ¿no? Okay. Y hay en otros lugares donde sí los amarran, donde incluso les echan baldazos de agua fría, o sea, donde ya es un poco, por así decirlo, pues sí. Está muy cruel eso está para un la poco, persona. Sí, porque hay que recordar que dentro hay una persona Que está sufriendo muchísimo. Claro. O sea, saliendo de ese trance de posesión, claro que muchas veces no le dicen a la persona qué fue lo que hizo, porque es traumante, o sea, que le digan de que hiciste esto, cuando no es la persona, pero es su cuerpo, ¿no? Y obviamente después de que la persona sale del trance, pues sale todo dolorido, porque hay una fuerza sobrenatural que ha estado moviendo su cuerpo y obviamente el contacto de las personas que lo sostienen y todo, ¿no? Entonces está la posesión inconsciente y la posesión consciente. La posesión consciente es la persona todo el tiempo está viendo, escuchando, sintiendo lo que está pasando, pero no puede controlar su cuerpo, ¿ok? Entonces, por más que él quiere luchar de controlar, no puede él mover sus brazos ni nada, sino es la fuerza demoníaca que lo mueve, que lo hace escupir, hablar, vomitar, decir blasfemias, insultos, mover con los dedos, burlarse y todas estas cosas, y eso es de una manera consciente, o sea, la persona todo el tiempo está presente, pero no puede mover su cuerpo, ¿no? Pero, como les digo, o sea, realmente la posesión, a ver, una persona santa puede estar posesa, una persona en estado de gracia puede estar posesa, y el Señor lo usa para un bien mucho mayor del que nosotros nos podemos imaginar, porque yo he visto, de verdad, en muchos exorcismos cosas hermosas y en donde en lugar de encontrarte con el demonio, te encuentras con la misericordia de Dios. Claro. Y tal vez suena muy raro, No, pero sí. realmente Sí. te encuentras con la misericordia de Dios cuando estás en un exorcismo y te das cuenta de la potestad que tiene Dios y cuando dicen, en el nombre de Jesucristo te ordeno tal, y cómo el demonio se somete. O de que si estás mintiendo, ves a la cruz y ves cómo el demonio sufre, rechina literalmente los dientes, grita. O sea, me ha tocado exorcismos donde grita que literalmente las ventanas se mueven. O sea, un Oye, grito. ¿y qué tal cuando se habla de nuestra Santísima Madre? Ay, no, hombre, cuando hablan de la Virgen, no puede. O sea, no puede ni siquiera decir de que le dice ella, de que ella no me deja o de que ella esto. O sea, y cada que dicen de que, pues no sé, rezar el rosario, se pone y se enfurece de una manera terrible. Está o sea, cañón. terrible. Entonces, por eso el rosario es súper importante. Pero yo sí quiero dejar muy en claro que realmente la persona que está en situación de posesión sufre mucho porque el demonio puede atacarla de manera psicológica también. Y creo que los ataques más fuertes que yo he visto en posesos son los psicológicos. Claro. O sea, realmente yo les puedo decir que el ataque físico no se compara a un psicológico porque te hace creer el demonio que tú estás inventando todo, que tú estás en un cuento, que todo lo que está pasando es para llamar la atención y juega con la mente de la persona posesa, ¿no? En cambio, el ataque, pues, obviamente físico sí duele, sí, pero no te taladra tanto como el pensamiento de Dios no te ama, Dios esto. O sea, ahí ya estamos hablando de grados que es una lucha espiritual, Claro. literalmente espiritual, Sí. y no tanto como la corporal, ¿no? Que al final, pues, el cuerpo, sí, ok, te lastimas, pero pasas un tiempo, el músculo descansa y todo, o sea, pues como quien dice, Se recupera. Se recupera. ¿no? Y en la parte psicológica tienes que estar súper firme en la oración, en los sacramentos. Y muchas veces el demonio lo que hace es robar la voluntad, porque eso sí lo puede hacer. O sea, puede quitarte justo la voluntad de querer ir a la Santa Misa, de rezar el rosario. Sí, y esa es la sedia. batalla. Sí, Es esa la sedia, la pereza espiritual. Sí. Sí, aparte, y luego si le sumas depresión, Sí, dolor no. físico, desesperanza. Que la familia no te apoye. No, no, Que no. es súper Muchos. complicado vivir esos procesos solos. O sea, y me recuerda poquito, o sea, como esos baby steps que empezamos a dar nosotros después de todo lo que vivimos. Al final, recordar que ahorita estamos Sofi y yo platicando y compartiendo con ustedes, pero fue una transformación de familia, o sea, en conjunto. Y creo que eso fue para nosotros un regalo, tener como esa contención de personas que estaban pasando por lo mismo. Pero sí hay que orar muchísimo por todas las personas que están en ese proceso de regreso y que están solos, porque cuántas personas llegaron Ay, en sí. mensajes de Instagram, de WhatsApp. De mi familia no me entiende, Piensan que estoy estoy loca. loca, que me volví fanática por ir a misa, porque me fui a confesar y me Sí, están está diciendo cañón. cosas, y dices tú, está bien fuerte, porque cuando uno tiene su encuentro íntimo con Cristo,
pues es que ya comprende estas cosas, ¿no? Y dentro de uno está la necesidad de acudir a estas cosas como los sacramentos. Pero cuando uno no tiene ese encuentro, pues obviamente Está juzgas a la cegado. persona y sí. Entonces Sí, nos claro. ha tocado muchos testimonios que dicen de que, oigan, de verdad estoy sola, no sé qué hacer. O sea, cada vez siento más ataques. También muchos nos han dicho que han sentido persecución, o sea, como que si todo el tiempo los estuvieran siguiendo. Y a mí me pasó al principio, porque el demonio lo que quiere es asustarte, ¿no? Claro. Y algo que a mí me pasaron los primeros meses era que a mí la luz del día no era suficiente. O sea, ¿Por yo el miedo que tenía tenías? tenía un miedo terrible y yo sentía todo el tiempo a alguien atrás de mí y yo volteaba hacia un lado y veía una persona con una cabeza de animal colgada. Volteabas al otro lado y veía animales con cabeza de personas colgadas. Y todo el tiempo eran imágenes donde literalmente lo que quería el demonio era asustarme, que yo me echaba más de 4 o 5 rosarios, no podía soltarlo. La luz, o sea, de verdad la luz del día no era suficiente para mí del pánico que sentía. Era No manches. terrible la persecución que se sentía. Y sí me han tocado mensajes que me dicen de que siento que me están siguiendo todo el tiempo. Y es el demonio que quiere justo asustarte. Pero, a ver, volvemos a lo mismo. Es más grave estar en pecado, literalmente en pecado mortal, que toda esta parte como Un del ataque. ataque. Porque el demonio solo quiere asustarte para que dejes la oración, para que sueltes el arma. Y si tú sueltas el arma, él dice, ya te dejo, ¿no? Pero si tú entras en batalla, pues prepárate para el combate, pero no tienes que tener miedo porque tienes a Dios. O sea, Dios es más grande. Yo esto les digo a todas las personas. Gloria a Dios que te está pasando eso, porque te vas a dar cuenta que tienes a un Dios que te cuida, te protege y te da la fuerza, porque hoy les puedo decir, he vivido muchas cosas y sinceramente ya hay cosas que digo, eso ya no me da miedo. Me da miedo Sí. pecar, me da miedo alejarme de Dios. Eso sí me da miedo. Pero que me hagan ahorita espiritualmente algo así, digo, Señor, te yo ya peguen, entendí. que te lo que sea. Sí, yo entendí que San Miguel Arcángel, si lo invocas, el demonio, búscale. Y más, si invocas a la Virgen María, no, hombre, ¿para qué te cuento? Se va, pero así, corriendito. Sí. Entonces dices tú, agárrate de la oración. O sea, no tengas miedo a esto, agárrate de la oración. Qué cañón. A mí me tocó en un exorcismo cómo el sacerdote le pidió al demonio que hiciera una catequesis de lo que era el rosario para ellos. Wow. Y yo escuchando esto decía, está muy heavy porque el demonio decía que cada Ave María le taladraba el cerebro. Wow. Sí. Fíjate que en la primera experiencia que tuve ayudando en un exorcismo, era un chavo un poco más, 3, 4 años más joven que yo. Y se empezó a manifestar el demonio. Él estaba sentado al lado de mí en misa. Yo no sabía nada y de repente, pum, se empieza a manifestar el demonio y pues lo sacamos del templo y lo ponemos sobre una colchoneta y sostenerlo porque pues empiezan con una fuerza impresionante. Sí, Éramos sí. 6 hombres Sí. y no podíamos contener la fuerza que tenía. y estuvo muy cañón como yo lo estaba sosteniendo literal de los hombros. Yo estaba de rodillas y luego como que me empiezo a bajar más cerca de sus hombros y yo no sabía qué hacer, literal. Y entonces dije, ¿qué? O sea, digo, Dios mío, ¿qué hago? Y en eso nada más fue así como que la Virgen me decía, reza. Entonces, en ese momento en mi cabeza, yo empecé a decir, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Y en el momento en que empecé a rezar, en mi cabeza, no en fuerte ni nada, nada más voltea conmigo que su cabeza literal estaba aquí. O sea, yo estaba de que Sí, agarrándolo. sí. agarrándolo, pero agarrándolo, o sea, de que sosteniéndolo para abajo, pero casi, o sea, su cabeza estaba aquí. Y entonces, en el momento en que yo empiezo a rezar, volteé y me dice, cállate, cállate, cállate. Sí. Y en ese momento dije, ¿cómo puede, o sea, cómo sabía? Claro. Porque el demonio no puede leer tu mente. No. Dios sí sabe lo que hay en tu mente. El demonio no es omnipresente como Dios. No. El demonio no es omnisapiente como Dios. El demonio no es omnipotente como Dios. Dije, ¿cómo? Si lo dije en mi cabeza, ¿cómo supo? Y dije, claro, porque la oración tiene poder. Y vino la Madre Santísima en ese momento, claro, ahí sí. En el momento en que yo dije, Dios te salve María, empecé a sentir un amor y una compasión por esa persona Sí, está cañón. que yo decía, veía cómo él estaba sufriendo, Sí. Sí.
cómo él estaba, literal, se estaba dando cuenta del dolor, de todo lo que estaba pasando, ¿no? Y cañoncísimo, yo le decía, María, mamá, abraza a tu hijo, abrázalo. Y nada más escucho en mi cabeza, préstame tus brazos para abrazarlo. Y siento como un calor en mi espalda que me empuja hacia adelante y literal yo terminé abrazándolo y su cabeza estaba aquí, o sea, oreja con oreja. Y él gritando, pataleando, malas palabras. Ay, Dios. Malas palabras. Y yo sentía que yo estaba sentado en una nube y literal estaba arrodillado sobre piedritas que picaban horrible. Pero yo estaba en una nube, así que todo así, me sentía todo abrazado, todo a gusto, ¿no? Y dices, qué cañón. Y es cuando te das cuenta, claro, es que la misericordia de la Virgen María, el poder que el Padre le ha dado para proteger a sus hijos, está cañón, ¿no? Y es eso, ¿no? El poder de la oración, el poder del Santo Rosario. Y el amor, porque le diste al clavo. Yo conozco también muchos casos de posesión donde es la mamá que está posesa y los hijitos 2, 3 años, 4, 5 años, ¿saben qué es lo primero que hacen cuando la mamá se manifiesta? Van y la abrazan, porque el demonio odia el amor. Entonces, ese acto que tú hiciste, el demonio se movía de esa manera porque no soporta el amor. Y entonces, cuando una persona está en trance y que empieza uno a panicarse, ¿qué hago? De verdad, a mí me pasó una vez. Íbamos camino así en carretera y la persona de al lado entra en trance y nada más me volteé a ver y empieza así a gruñir. Y yo dije, venimos en carretera, sé que el otro puede lanzarse y hacer lo que sea. Y solo volteé y dije, pero el amor vence. No me cuelgo y la abrazo así súper fuerte. Y nada más me volteaba y decía, y yo decía, el amor vence. El amor vence. Y me le fui así abrazada. Y nada más fue. Porque es que el amor no lo soporta el demonio. Entonces, yo, he visto esos niñitos que ven a su mamá y ellos ya comprenden, ¿no? Saben que lo que está pasando con su mamá, obviamente muchas veces se asustan porque no es algo que digas tú, ay, sí, el abrazo y punto ya, ¿no? Hay posesiones que realmente hacen cosas muy heavies, heavies, pero el amor, la oración y el confiar en Dios, ¡pum! El demonio no puede más con eso. Claro. Yo donde realmente sentí y vivencié el poder el rosario fue justo estando en un exorcismo que, más o menos lo que platicas, Andrés, como que se siente como mucho así como que ¿qué hago? Y luego de repente empieza a rezarse el Santo Rosario y no puede más. Literal, de esa fuerza brutal que 6 hombres no pueden, de repente se hace nada, ¿no? Y dije, wow, es una locura y de verdad, no, yo amo el rosario, ¿no? Es que me lo ha mostrado con tantos regalos tan hermosos, justo estando en exorcismos, ayudando a personas que dices, wow, es una cosa inmensa, ¿no? Entonces, que te jalen los pies, que te aparezcan moretes, que sientas ruidos. Claro, somos humanos. Obviamente nos asustamos y creo que se vale y es normal. Sí. Pero agarra el arma más poderosa y agárrate porque es lo único que nos va a sacar, ¿no? Pero es válido al inicio sentir miedo. Yo lo sentí. Muchas veces yo sentí. Claro, levantarme las noches, el sentir esos ataques de pánico en mi corazón, el qué va a pasar, el no poder dormir. Cuando empezamos esos baby steps que dormíamos de regreso, con el cirio prendido. Y dormíamos las 3 juntas en un cuarto porque no podíamos estar separadas. Nos rolábamos así de que 2 en una cama y luego una y luego así, porque era tanto el miedo que sentíamos en las noches que... Y, ¿sí? ¿Te acuerdas de todo eso? Y ¿Cómo fue su proceso? Entonces, encontraron esta parte de que existe un camino, ¿no? Y estos baby steps, ¿cómo son? Como para todos los que nos escuchan, que pues las historias pueden causar como escándalo y miedo y como que no. Pero si vamos al fondo, la verdad es que es una criatura de Dios. Claro. Dios está acá. Sí. Es solo el miedo e intimidación. Y hasta Él se va a inclinar. El demonio se inclina ante Dios. Y en los exorcismos, con las oraciones, con la Virgen, lo vemos. Pero para las personas que están apenas en esto, ¿cómo son empezar esos caminos? ¿Cuál es la ruta, no? Si existe alguna, claro. o la que ustedes vivieron, que nos puedan platicar así
y que ayude a responder, porque hay muchas personas que tienen problemas espirituales, ¿no? Claro, Sí. para que sea una guía. Que sea como una especie de guía. Yo diría que número 1 es confesarse. Y aquí les vamos a decir, ¿no? Porque muchos, a ver, nos han llegado personas, más de 10 personas que, gloria a Dios, llevaban más de 10 años sin confesarse y se Wow. confesaron a partir del podcast Ok. de Fearless. O sea, tengo en mente una de aquí de Guadalajara, otra de Argentina, otra de España, otra de Perú, otra más de Perú, uno de Estados Unidos. ¿Les Dices tú, qué platicaron impresionante. lo que se siente después de confesarse? Sí, o sea, obviamente que, a ver, yo con varias hablé por llamadas y de que Ajá. tal cual llamada. Y una me decía de que, Sofi, muero por ya colgar, correr a un templo Qué y hermoso. confesarme. Wow. Y dices tú, esto solo lo puede hacer Dios. Claro. Porque yo no Sí. estaba haciendo nada, era Dios quien estaba haciendo todo, ¿no? Literal. Entonces, y muchos dicen, pero ¿cómo me confieso, no? Porque, pues es que ni sabemos a veces las cosas como que, ¿y qué digo? ¿Y qué esto? ¿No? Entonces, yo lo que hice, a ver, la verdad, yo lo que hice la primera vez fue irme al Santísimo y decirle, Señor, tú más que nadie conoces cuántas veces te ofendí y cosas que yo pensaba que no eran pecado, sí lo eran. Entonces, hoy vengo ante ti a que me digas cuáles son mis pecados. Y real, no es broma, con una libreta se te vienen en la cabeza 1000 cosas que decías, ni me acordaba de tal. Y yo empecé a anotar todo, tras. Y yo lo dividí. Por ejemplo, lo dividí en partes como de vicios, o sea, de cuando salía de fiestas, esto y el otro. Luego lo dividí en partes como de nueva era. Luego los dividí en partes como verbales, o sea, lo que decía, mentiras, groserías. Lo dividí en partes como corporales también, de que todas las veces que pegué con el cuerpo, esto y el otro. Y me fui haciendo así la lista. Y de verdad les digo que el Espíritu Santo te ilumina cuando realmente vas con un corazón abierto y empiezas a llenar todo. Yo lo que hice fue ir con un sacerdote y decirle que hacer una confesión de vida, porque realmente eso es una Sí, una confesión confesión de vida. general. Sí, y de todo. Sacaste tu libretita y se lo lees. Literalmente, yo ¿Sí? lo saqué y le leí todo, así de que esto. Y es muy importante que uno que ha hecho cosas de nueva era desglose tal cual de que tantas veces, por ejemplo, fui a yoga y más o menos frecuencia lo hacía 2 veces por semana. O sea, es también muy importante porque en la confesión se debe decir como con cuánta frecuencia se hizo eso. ¿Ok? Claro, para quitar todas las piedritas Todo. que haya. Entonces te vas desglosando. Esta terapia tal la hacía con Ok. tanta frecuencia. Si no te acuerdas, una prox, ¿no? Sí, con claro. tanto así. Y si no, también se le puede ir con un padre, platicarle que se quiere hacer una confesión general y decirle, padre, ¿me ayudas? ¿Me das Claro. una guía? Sí. Normalmente tienen ellos algunas Un examen de hojas o un conciencia. examen o lo que sea, ¿no? Sí, Eso, eso es eso está buenísimo. súper bien. Y aparte lo otro del cuaderno del Santísimo, Sí, creo de que puede preguntarle a ser Dios, al Espíritu. súper buena guía para todos. O sea, Después la de la parte confesión. de inspiración y la parte práctica, ¿no? Sí, Sí. y les voy a contar algo que me encanta un libro que se llama Diálogos de Santa Catalina de Siena. Ujú. Y en esa parte, nuestro Dios Padre es el que le dice a Santa Catalina que el ser humano ha pecado con cada parte de su cuerpo. Y yo cuando escuché eso, como que fue como, ¿cómo? Y entré en una meditación y real les puedo decir que dije, es cierto. Mis pies me llevaron a muchos lugares que yo nunca tuve que haber ido. Muchos lugares. Mis manos tomaron muchas cosas que nunca tuvieron que haber tomado. Mis ojos vieron muchas cosas que nunca tuvieron que haber visto. Mi lengua dijo muchas cosas que nunca tuvieron que haber dicho. Mis oídos escucharon muchas cosas que nunca tuve que haber escuchado. Y luego me di cuenta que hasta yo misma en mi físico lo modificaba, ¿no? Como fue con mi cabello, las perforaciones, la perforación acá, el querer cada vez mostrar más. O sea, me di cuenta que ninguna parte de mi cuerpo se había salvado. Siempre era que me vea más, que esto, que el otro. De verdad, yo después de que hice esa confesión, dije, Señor, he pecado con cada parte de mi cuerpo, pero es hermoso saber que puedo venir aquí, entregártelo y que la misericordia va a caer sobre mí. Después de esa confesión yo lloraba, o sea, yo lloraba, de verdad en esa confesión lloraba. Les prometo, dedos, manos, uñas, todo había pecado. Entonces yo les recomiendo mucho que hagan ese examen de conciencia y de verdad les va a ayudar bastante porque se van a dar cuenta que hasta las cosas que dicen, ay, no pasa nada, cuando las pones a la luz de Dios, te das cuenta que realmente hay algo y no es porque perjudiques a Dios, sino porque te perjudicas a ti. Claro. Hijo de Dios. Exactamente. Sí. Y después de la confesión, estaba pensando, después de la confesión, pues sacramentos totalmente. Sacramentos, o sea, la oración también. Entonces, eso es lo que empezaron a hacer, confesarse. Confesarnos. Rezábamos el rosario todos los días En familia. y la verdad, esa fue una temporada muy pesada en el que era
rezarlo más por obediencia, no porque queríamos, era porque mi mamá ahí se la rifaba, de verdad, es que vamos a rezar todos, y todos era como que a veces en ese momento teníamos todos horarios diferentes, entonces a veces podías llegar tardísimo y esperábamos al último, o sea, las 12 de la noche y todos así, de que con el ojo torcido y de que Dios te sale. Y entonces era como más por obligación. Bueno, era parte de la lucha. Sí, claro. Totalmente, claro. Era parte Obviamente del compromiso estábamos súper listos y como empezamos a familia rezar. tenemos que salir adelante, ¿no? Exacto. Y empezamos a rezar el rosario todos los días. Okay. Y dijiste algo súper importante, Andrés, justo de que todos teníamos que salir. O sea, sabíamos que todos teníamos que salir, aunque todavía no entendíamos cuál era la salida o el plan de Dios, o el plan que Él tenía para todos nosotros, porque cada uno, hoy en día se ha visto muy claro el trabajo que Dios ha hecho en cada uno, pero era eso, era como que tenemos que salir, pero estamos en batalla, pero tenemos que seguir, y es muchísimo ese estira y afloja, y eso también es importante decirlo, o sea, no todos los días te levantas y wow, sí, súper, ya me voy a la Santa Misa, o sea, sería increíble, pero hay veces donde existen momentos de desolación, que estaría muy padre que hablemos de eso también, de que dices, no quiero nada, no me quiero levantar de la cama, no nada, pero me levanto por ti y voy para adelante por ti, ¿no? Pero es ese trabajo y es importante mencionarlo también, que hay esas luchas, ¿no? Sí. Entonces fue, pues sí, confesión, rezo del rosario y empezar Santa Misa, ¿no? Santa Misa y adoración eucarística. Adoración eucarística. Y bueno, teniendo un guía espiritual también es importante, sí, ¿no? También. Espiritual. Yo creo que también todavía no tenía director pero sí teníamos una familia, un matrimonio que nos dirigió. Y en comparación a lo que habían visto en la nueva era, interiormente en su corazón, ¿qué pasaba? Porque sí, la batalla exterior y lo difícil y levantarte y luchar y luego decir, oye, estaba mejor antes. Qué difícil esta desolación. Ya no es sentimentalismo, ya no nomás lo hago porque siento, sino porque hay una entrega. Qué buena pregunta. Porque aunque había más batalla, como nunca, había más paz. Yo nunca quise regresar. Nunca fue como, ay, sí, una meditación mejor. No, porque ya había vivido 5 minutos frente al Santísimo con una transformación de sentir la presencia de Dios, que decía, realmente eso vale más. Entonces, qué buena pregunta, porque no se compara. Había pensado, no, nunca lo había pensado, pero no se compara ninguna terapia a el rosario, el Santísimo y la comunión. Entonces, sacia, pero de una manera impresionante, porque es obviamente Dios quien te da lo que necesitabas. Muchísimo más la vida de oración, o sea, la parte como católica a la parte de la nueva era. Por millones. Claro, porque es lo real, ¿no? Claro. Todo lo que hace el demonio OG. es patito, es pirata, es copia de lo que parece ser bueno. Sí. Pero realmente Dios es el OG. Oigan, exacto. Y me encanta que lo dejaron bien claro. No fue una conversión y pum. Y ya, wow. Ya, todo bien. No. O sea, nos han compartido que llevan años. Así como Andrés y yo también llevamos años. Y muchos llevamos años en este proceso de que nuestro corazón sea más como Cristo, ¿no? Que se purifique, que vivamos más libres. 4 años llevan. 4 años. 4 años. Y ahorita que voltean para atrás y ven cómo estaban los ataques, la batalla, para todos aquellos que empiezan a dar esos baby steps, ¿qué les podrían decir o recomendar? Yo podría decir que aunque veas la lucha fuerte y que tengas en ese momento miedo y que no puedas dormir, porque tuvimos como 8 meses de verdad sin poder dormir una noche tranquilos, es como ese ataque se va a ir. O sea, el demonio va a pasar, se va a someter, ya no va a poder con tu insistencia de que la gracia permanezca en ti y se va a ir. Y a ver, no significa que jamás en tu vida te vas a sentir tentado o inclinado al pecado, pero yo sí digo, y lo viví y lo vivimos, que esa turbulencia constante se va. O sea, ejemplo claro, nosotros no teníamos una familia. O sea, teníamos nada. O sea, horrible, quebrado todo. Ahorita, por la gracia de Dios, veo la familia. Vamos a misa por la mañana los 5 juntos y digo, wow, esto es un regalo. Todos los días. O sea, todos los días es un regalo. El amor que yo siento hoy en día de mi papá, cuando yo tenía un tema muy complicado que sanar con él, es hermoso. O sea, puedo decir, y lo va a escuchar y cuando lo vea va a llorar porque le salen las lágrimas. Es como, tengo un papá que me ama y que amo y
Y yo los años atrás de mi vida no tenía un papá, ¿sabes? Entonces ha sido hermoso y definitivamente vale la pena el aguantar 8 meses sin poder dormir para ahorita voltear 4 años atrás y decir, wow, han pasado muy rápido, porque realmente han pasado muy rápido. Yo me sorprendo de qué tan rápido ha pasado el tiempo, pero de voltear y decir, cada noche sin dormir, la volvería a pasar por lo que estoy viviendo ahorita. Wow. Sí, pero a pesar de que había una tormenta, así como esos 8 meses sin dormir y todo eso, se sentía una paz. Es como muy curioso, porque Dios está ahí, o sea, está permitiendo que esas cosas también sucedan, no por Dios malo de que, toma, ¿no? Porque pecaste, no, sino porque son actos de nuestra libertad, que por la justicia, o sea, por nuestra libertad, pues se hizo esa infestación en mi casa. O sea, no fue Dios que mandó de que, ahí les va la infestación. Nosotros la hicimos con el feng shui que hacíamos en la casa. O sea, fuimos nosotros, ¿no? Entonces, el proceso de cerrar esas puertas justo es haciendo esas renuncias. Es muy importante ir a misas también de sanación, donde renuncias tal cual de que renuncio al yoga, renuncio al reiki. Entonces, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Entonces, todo eso, pues no es de que un día, ¿no? Uno va haciendo esas renuncias y pues el demonio se va haciendo cada vez más débil, pero estás en esa batalla, ¿no? Entonces es como, sí estás en la batalla, pero se siente la presencia de la Virgen, Sí. se siente la presencia de Dios, y a pesar de que estás como en una de que, no sé, me siento turbado, se siente esa paz de que está Cristo contigo, ¿no? Entonces vas a la Eucaristía y te da la fuerza. Para seguir todos Para los días. seguir todos los días. Y es que Dios no te va a mandar algo que no puedas. Exacto. O sea, porque tal vez a nosotros nos pasó esto, pero hay personas que pueden salir de la nueva era y solo hacen esas renuncias y nunca tuvieron ningún ataque ni físico ni psicológico. Cerraron esas puertas y es una gracia. Se puede, porque Dios es Dios. Puede hacer, o sea, literalmente Él puede hacer lo que Él quiera. Y Él sabe por qué Y él sabe permite por qué lo permite. que permite. Exacto, con unas familias así, con otras no. Conozco también casos de personas que llevan su proceso de conversión. 3 años fue un gozo, un enamorarse de Dios, ningún ataque, y a partir de los 3 años empiezan ataques. Dios lo permitió para que se enamoraran, tuvieran esa fuerza y ahora sí estar para la batalla. Entonces, se valen de 1000 maneras y no es forzoso que a fuerzas, te convertiste y ahí va la guerra, sí. O sea, tu guerra tal vez puede ser con tentaciones, tu guerra puede ser de 1.000.000 de formas más, porque estamos en una batalla. Pero la batalla nadie se escapa. Nadie. Nueva era o no nueva Nadie. era. O sea, todos en esta vida, pues va a haber calvario. Claro. Siempre va a haber cruz. El que quiera seguirme, que tome su cruz Y me siga. Dime si- y me siga. Sí. O sea, Pero el sufrimiento tiene un sentido dentro de el catolicismo, a mi punto de Dentro de vista. la ahora. vida. Dentro de la vida, totalmente. Sí. Pero yo antes, yo no entendía lo que era el sufrimiento. O sea, yo solo sufría en mí misma, me encerraba en mí y quería estar bien yo, y luego volví a ser como un ciclo vicioso, pero mi sufrimiento nunca fue como, para reparación de los pecadores, o sea, de los pecados y los míos y los del mundo entero. No tenía en ese momento la conciencia que por la gracia hoy me ha dado el Señor de entender el sufrimiento, y antes el sufrimiento era como evitarlo totalmente, y por eso todos esos como anestesias que te da el mundo, ¿no? Súper emborráchate y se te va a olvidar todo, drógate y se te va a olvidar todo, y como tapa todo eso, ¿sabes? Y vas a estar bien. Pero cuando el sufrimiento tiene un sentido, a ver, Él estuvo en la cruz sufriendo por nosotros, para redimirnos. Entonces, como ves la vida realmente de otra manera distinta. Y San Pablo lo dice, o sea, porque luego van a decir, muchos dicen, no, pero ya Cristo ya sufrió, pagó todo, ¿no? San Pablo lo dice, ¿no? De que, o sea, para completar el sufrimiento de Cristo para uno. sí. Lo dice tal cual San Pablo. O sea, Sí. esto no es invento. Sí. Ahí está. Y lo dice para completar lo que hizo falta. Exacto. No lo que hizo falta en Cristo. No. Lo que hizo falta en mí. Exactamente. Y tiene ¿Sabes? sentido Y todo. tiene un sentido Y total. está muy cañón. Está bien cañón. Sí, o sea, Está cañón. y además a mí me gusta pensar que la vida es choose your heart, ¿sabes? Escoge tu sufrimiento. ¿Vas a sufrir por amor o vas a sufrir por egoísmo? Que al final te va a provocar más sufrimiento. Porque la gente, es que si yo nada más busco la comodidad y el placer y pasármela a gusto y rico y todo, no voy a sufrir. Sí sufres. Sí sufres, pero sin fruto. Sí Exacto. sufres, pero solo. Sí sufres, pero egoístamente. Cuando más bien a nuestro sufrimiento le damos un sentido,
Hay redención. Ahí es cuando encontramos el camino de la luz, el camino de la verdad, el camino de la transformación, el camino de esa redención que pues no vale la pena, vale la vida. Exacto. ¿No? Y vale tu vida, Sí. literal. Tu vida. Sí, está Hace bien cañón. padre que Dios nos trajo aquí para vivir nuestra aventura de nuestra vida y que cada vida es única y este proceso que han tenido que sirva de inspiración para otras personas, que sepan que va a haber intimidación, va a haber lucha, va a haber desesperanza, va a haber muchísimo dolor, pero me acuerdo de Benedicto XVI con una frase que decía que el amor puede ser odiado cuando éste exige salir de uno mismo. Que el amor no es wellness, Sí. que el amor es mucho más allá. Y que Cristo es quien personifica, ¿cómo se dice? Personifica. Personifica el camino de Dios. O sea, es toma tu cruz y sígueme. Pero nos cuesta tanto aceptarla. Sí. Ay, Pero es que a ti te toca esto, Dios te lo mandó por algo. No, yo no quiero, yo no sé qué. Y puedes perder años de tu vida. Y cuando decides dejar el wellness y buscar la verdadera redención, entonces estás cumpliendo una misión. Y es de valientes verlo así. Sí. Pues Porque sí. si no, justo como dices, puedes pasar toda tu vida haciéndote pato y tratando de seguir, ¿no? Como cegado para no enfrentarte y confrontarte contigo mismo, conocerte tan chiquito en tu miseria para ser abrazado por la misericordia. Y te puedes perder de un regalo tan hermoso que nosotros nos perdimos por años, ¿no? En el estar de que haciéndonos pato en la vida. Justo. Sí. Qué cañón. Pero Dios tenía un plan. claro. A mí siempre me encanta Sí, pensar totalmente. que... Porque muchas veces cuando hablamos de temas del demonio y así, es como, qué miedo el demonio, no sé qué. Y sí, el demonio se asusta. Pero mucha gente piensa que el demonio lucha contra Dios. Y el demonio no lucha contra Dios. El demonio es una criatura más. O sea, si vemos nivel de perfección, está el ser humano, y estoy hablando de diseño nada más, no de dignidad. Entonces está el ser humano, aquí están los ángeles, que los caídos, los que eligieron el mal, pues Su son naturaleza demonios, superior. pero su naturaleza de diseño es superior a la nuestra como seres humanos. Ahora, su dignidad es distinta porque nosotros sí somos hijos de Dios. Y luego está Dios, pero Dios está en Saturno, o sea, no sé, y bueno, Saturno se queda corto, es infinito. Claro. No se No vayan puede a pensar medir. textualmente que en Saturno, ¿eh? Sí. Y realmente el poder de Dios no se compara con nada que pueda hacer el demonio. El demonio pelea contra los ángeles. El demonio no pelea contra Dios porque no puede pelear contra Dios. No puede. Y entonces el demonio, al final del día, me pasó, yo le pedí al Espíritu Santo que me explicara cómo era. Y vi la imagen de un perro rabioso con una cadena. Sí. Y la cadena, estaba el perro rabioso así ladrando y con espuma en la boca y así, todo furioso y se veía gigantesco. Y luego tenía una cadena y al final de la cadena había una mano gigante que era la mano de Dios. Sí, es que totalmente. Y entonces dije, ¿cómo? ¿Entonces el demonio es el perro de Dios? Se somete. Y a Dios. sí, porque Dios usa al demonio como instrumento, como criatura que es, para su plan de salvación. Porque a nosotros no nos creó para este mundo, nos creó para la salvación. Somos extranjeros de este mundo. Somos extranjeros de este mundo, estamos de paso, Peregrinos. nos creó para el cielo, nos creó para la eternidad, nos creó para la plenitud total. Entonces, al final, el perro rabioso va a ir y va a querer atacar a lo que ve. Y pues a veces Dios le va a soltar un poquito más la cadena, a veces no, a veces sí, a veces lo va a jalar Pues, rápido. oye, Oye, no se pero acerca también de depende tú más. cuánto te acercas del Exacto. perro. Ah, no, totalmente. Es lo que Pues te iba a sí, decir. el típico que, ay, no pasa nada, no pasa, ya me mordió, ¿no? Exacto. Entonces también Dios va a permitir que el demonio Que te se muerda a acerque y te muerda a veces, pero porque Él sabe que te va a salvar Sí. y porque Él tiene un plan y porque quiere que lo conozcas y porque quiere que te entregues y porque quiere enamorarte, porque quiere ser tu Dios y tú seas su hijo.
Es hermoso. Y ahorita viéndonos aquí y ver lo que ha pasado con la vid y todo eso, es como entiendo tantas cosas de... Sí, del por qué lo Del- permitió de esta forma. Lo que permitió, claro. Exactamente. La Ay, redención. sí. Oigan, y qué bonito, pues, sentir, bueno, es que es difícil porque lo hablamos, pero cada uno lo vivió. Sí. Entonces, como también poder decir a las personas que tienen que experimentarlo. Sí. Igual ya se ha escuchado mucho, es que tienes que vivirlo, ¿no? Pero sí es real, porque Pero es el que- encuentro es íntimo. Es que es eso, totalmente. es tú y Dios en intimidad, Exacto. cargando tu cruz y empezando a vivir, ¿no? Entonces, gracias por todas las recomendaciones. Ay, yo también quisiera decir una cosa. Sí, es sí. que, a ver, muchos creen que fue como de un día. Ya dijimos que fue un proceso, pero me gustaría ver como cómo es que el Espíritu Santo te va transformando. Porque muchos Claro. no comprenden esa parte y dicen, ay, no importa, Dios te ama así. Y yo así lo dije con mi cabello azul. Cuando entré al templo, yo dije, Dios es amor y que me ame con mi cabello azul. Y sí te ama, sí. ama, sí. Pero ¿sabes qué es lo que Dios quiere en ti? La santidad. Y la santidad es la respuesta de su voluntad. Claro. ¿Ok? Entonces, cuando uno empieza a decirle, Señor, transfórmame, te empieza a transformar. Sí. A mí lo primero que me quitó fue, yo era súper mentirosa, era súper mal hablada, me vestía muy mal. Y no es que te diga yo ahorita, ay, no te vistas así, lo sientes ya. O sea, esa es la cosa, esa es la experiencia justo, Karim, que dices. Es como el encuentro que el Espíritu Santo ya te está purificando, que ya te sientes incómoda. Entonces yo ya mi cabello azul, yo entraba y yo tenía ganas de raparme cuando entraba al templo. Me quería tapar, me sentía muy incómoda. Porque era Dios diciéndome, sí, hija, sí te amo, pero yo te hice perfecta. Y te pensé desde la eternidad con el color de cabello, o sea, café, castaño, no azul. Entonces hoy el mundo te dice, hazlo porque tú puedes hacer lo que quieras con tu vida. Y sí, la libertad te permite Sí. hacer eso. Y altera el templo del Altera el Espíritu templo del Santo. Espíritu Santo. Sí, o sea, la libertad te lo permite, lo puedes hacer. Pero no hay nada mejor que abrazar cómo Dios te hizo, cómo te pensó. Tu identidad Tu identidad. verdadera. Y eso solo te lo puede regresar Dios. Porque esa distorsión que el mundo te hace creer y que te hace decir, enseña y eres superior y arriba y empodérate, cuando te encuentras a los ojos de Dios, te das cuenta que lo que más, o sea, lo que te haces es pequeña. Te haces tan pequeña y tan chiquita porque te das cuenta que Dios es tan grande. Que no y quieres es llamar la Dios, atención Que no, como ajá, no antes quieres llamar la querías atención y hacerlo. que aparte es Dios el que te sostiene. Claro. Sí. Porque ¿para qué quieres que el mundo te vea si sabes que el Dios Todopoderoso te mira con amor? ¡Guau! Lo Totalmente. lo que necesitamos es eso, encontrarnos con Dios para que empiece a transformar el corazón y las dificultades que se vengan en el dolor y sufrimiento, podamos decir con toda confianza, Los que se vengan, yo tengo al mejor, ¿no? sí, tal cual. Sí. Porque ahí está. Dios es tan grande. O sea, imagínate que toda la gente viva con esa certeza, como dices, Dios es tan grande en sus corazones. Sí, la verdad es que sí es tan grande. Literal. Y si no, Señor, Sí. auméntame la fe. Y Dios sí te ama como eres. Sí. Pero sí Él te va quiere, purificando y sí van quiere pasando transformarte para que tú puedas contener, Exactamente. para que tú puedas absorber, para que tú puedas asimilar más de su amor. Exactamente. Y entre más te parezcas a tu diseño original, entre más te parezcas y recuerdes y vivas en tu verdadera identidad, más vas a poder contener más amor de Dios en tu corazón, que eso le va a hacer más feliz. Claro. ¿Sabes? La mamá, el papá va a amar al hijo, haga lo que haga, lo va a amar. Pero si el hijo se deja abrazar, entonces ahí es donde el papá puede Derrama su amor. gozar y Ah. puede derramar el amor y puede darlo todo. Sí, la verdad es Gloria que... a Dios. Es que es así, es así. ¿Cuántas cosas se pudieran hablar? Y No, creo es que que falta un millón de Haremos cosas. como 5 horas. Miles. Ya no sé De ni verdad cuánto está llevamos. cañón. Pero es que quien cree que conoce a Dios está equivocado, porque Dios nunca vas a poder llegar a conocerlo en su plenitud. Sí. Dios es un Dios que se revela y más a un corazón que anhela conocerlo. No saben, yo tantas dudas que tenía le decía, a ver, Señor, es que explícame. Y me las iba contestando como que a su tiempo, ¿no? Decía de que, Ujú. sí, hija, me voy a revelar ante ti, porque a Dios le gusta que le preguntes. O sea, a Dios le gusta que le digas, es que esto no entiendo, explícame. Porque Él quiere, obviamente, que no sea la opresión,
que no sea la obligación y que no sea la fuerza el decirle, sí, Dios, aquí estoy. No, Él quiere que sea el amor, la respuesta auténtica de tu corazón que arde porque comprendes que Él es el Dios verdadero. Pero también comprende que nuestra limitación, o sea, no va a llegar a comprender todos los misterios, pero sí te los va revelando. Sí, y los ha revelado. Y hay muchísimos santos que lo han revelado. Las Santas Escrituras está todo ahí. O sea, hay mil formas. La cosa es que nosotros luego queremos como que todo llegue rapidito y sin hacer ningún esfuerzo. Pero Literal. la oración es la forma en la cual vas a tener la relación más íntima con Dios. Si tú descuidas tu oración y sirves en 1,000,000 de apostolados, esos apostolados no van a servir Pueden si ser no tienes... escapismo. Tal Exacto. cual. Si no estás realmente preguntándole a Dios, ¿qué quieres de mí en este apostolado? Si descuidas tu vida de oración, pues tú por ti mismo no vas a dar un fruto porque es Dios quien lo hace a través de ti. Literal. La santa valentía de la oración. Sí. Pues, Pues bueno, yo creo... podríamos seguir Sí, y ajá, ya seguir estoy como y que- hasta la... no, Ajá, sí. al Uno de los amanecer. temas que nos hizo falta es las puertas Ah, sí. que abrimos para el enemigo. ¿Sí? Y ese es un tema sumamente interesante. Es un tema que van a poder ver en La Vid, en su canal. Todos los links están acá abajo. Todos los miércoles. Todos los Los miércoles. miércoles. Los links Sin van a estar acá falta. abajo para que ustedes puedan profundizar más en estos temas de New Age, de sanación, de cómo seguir adelante, de cómo llenar su vida espiritual y de cómo empezar a vivir esa vida en abundancia que Dios te tiene preparado. Sí. Entonces, vamos a cerrar con una oración. Oh, pero que nos pueden encontrar como @soy_lavid. Por En todos Insta, los- TikTok. Insta de verdad les vamos a contestar todos Somos los súper mensajes. activas Así en que Súper. @soy_lavid en YouTube, Insta y TikTok y pues todas las Y demás. correo lavid.bm@gmail.com. Ahí Si nos quieren pueden mandar contar una sus historia. historias. Ya que no lo algunos no hicieron. les. Ajá, Ya que no algunos. tuvimos tiempo, Ya no tuvimos ahí los tiempo, van a ver en pero la nos, vid. nos mandaron unos testimonios bien bonitos de lo que ha pasado, pero sí será para otro momento. Y bueno, todos los links van a estar acá abajo en la descripción del video. Y vamos a cerrar con una oración para todos los que nos escuchan, todos los que nos ven. Va, Sofi. ¿La hago yo? Sí. Ok. Nos encanta que la dirijas tú. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, te damos gracias porque en este momento lo único que hacíamos era hablar de ti. Posiblemente tocamos que el demonio, que las puertas, que los ataques, pero todo eso, Señor, ha sido porque tú lo permites, porque sabemos que la hoja de un árbol no se cae si tú no lo permites. Y hoy, Señor, con este video solo queremos decirte gracias por cómo has transformado la vida de nosotros y cómo sigues transformando la vida de cada persona que abre su corazón. Entonces el día de hoy los invito a que realmente abran su corazón. Si tal vez te sientes inquieto, no encuentras la paz, estás en depresión, estás con angustia y la has intentado por todo, por el mundo, por las cosas de la nueva era, hoy te invito a que abras tu corazón a Dios, a Jesucristo, que quiere llegar, transformarte, darte una identidad o regresarte tu identidad, darte un sentido de vida, abrazarte y decirte, hijo, te estaba esperando. Revestirte con esa túnica de misericordia. No importa cuántos pecados hayas hecho allá afuera o cuántas cosas digas, esto Dios no me lo va a perdonar. Hoy te digo que el Señor sí te va a perdonar si realmente vas con tu corazón contrito. Te damos gracias, Señor, por este podcast y te pedimos por todas las personas que lo van a escuchar, para que sea el corazón dispuesto a escuchar tus palabras, no nuestras cosas que dijimos, sino es tu palabra, Señor. Y bueno, Madre Santísima, que de verdad estas palabras solo tú las lleves al corazón, a cada persona, al corazón de tu Hijo. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias y todo el honor y gloria solo para ti, Señor. Y yo sé que estás esperando transformar la vida de 1,000,000 de personas, pero solo necesitas ese sí de cada uno de ellos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.
Santa María, Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros. nosotros. Amén. Oigan, y nosotros siempre terminamos diciendo... Oye, espérate, yo solo Ay. yo estaba llorando por tu oración, pero Está buenísimo. lo que estaba diciendo es que yo les quiero agradecer muchísimo a ustedes, Fearless, por hacer esto. Realmente creo que se hizo algo muy bonito en el primer episodio y estoy segura que este va a tener también mucho fruto y pues nada, que Dios siga bendiciendo su apostolado. Sí. Y que el manto de la Virgen María siempre esté cubriendo a los que tienen un apostolado hermoso. O sea, yo cuando entendí lo que hacían dije, wow, todo mundo, todo hombre debería ser hombre fearless. O sea, entender lo que es y pues nada, muchas gracias de verdad. Gracias. ¿Y ahora sí? Ahora Que viva sí. Cristo Rey. La Santísima Virgen de Guadalupe. Amén. Gracias, chicas.